Buenos días a todos. Este es el programa de residencia de oftalmología, Universidad Javeriana Cali y Clínica de Oftalmología. Hoy tenemos al doctor Jonathan Córdoba, que es nuestro residente de primer año, o sea, segundo periodo ya, y nos va a hablar de lesiones malignas de párpado, la primera parte, y la segunda parte vamos a abordar más los procedimientos de reconstrucción. Sigue, Jonathan. Bueno, muy buenos días, mucho gusto, mi nombre es Jonathan. Sí, pues como lo decía el profe, pues la idea es separar la charla en dos partes. Esta primera parte, pueden ser tres charlas en sí. La primera fue lesiones benignas de párpados. Esta es sobre las lesiones malignas. Y en la tercera parte vamos a hablar todo sobre la parte reconstructiva y procedimientos quirúrgicos como tal de las lesiones malignas en párpados. Bueno, entonces para iniciar, recordar que los tumores se van a diferenciar de acuerdo al tejido de origen y la mayoría de estos tumores van a venir de un origen cutáneo, de un origen de la epidermis. Y recordar también que cuando tengamos algunos de estos síntomas en el cuerpo del paciente, donde sean unas lesiones que tengan induración, que tengan ulceración, que tengan un color variado, que tengan un crecimiento rápido, un contorno irregular, o que no preserven esas estructuras del borde vertebral, vamos a pensar en lesiones malignas. ¿Listo? Y en la tablita derecha vemos los diferentes tipos de tumores que podemos presentar, ya sean solo de la epidermis, tumores anexales, tumores del estroma, tumores secundarios metastásicos o en algunas ocasiones podemos tener lesiones que simulen neoplasias. Inicialmente vamos a ver el carcinoma de células basales. Recordar que es la lesión maligna más frecuente de la piel. Tenemos cifras. Doc, ¿hay algún micrófono aquí? Yo. Ah. Pero te lo quito ya. Un segundito. ¿Ahí ya me escucho mejor? Pero me se cortó. No, quítale el audio. Un segundito. Está ahí con esto. Y eso ya me empezó a ir otra vez. Listo. Bueno, como les venía comentando, es la lesión maligna más frecuente de la piel y vemos en estadísticas americanas que más de 400.000 pacientes son tratados al año por esta causa. Casi el 90% de los tumores malignos van a ser secundarios a esta y es un tumor de crecimiento lento que normalmente no va a estar asociado a metástasis. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos pacientes con pieles poco pigmentadas. Que el audio está bajo. Hola, ¿me escuchan? Johnny, es que se escucha un eco. O sea, es como... No sé si el micrófono del doc también está abierto. Ya. Sí, es que tiene el micrófono, ya lo apagué. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, ahí se escucha mejor. Ya, es que ya, no pasa nada. Estamos cerquita. Listo. Bueno. Vamos a ver ya. Listo, gracias, doña Rocío. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que los pacientes van a ser pacientes de pieles poco pigmentadas, edades avanzadas, en pacientes de entre 50 y 80 años, y pacientes con exposición crónica a la luz solar. Recordar que nosotros, como somos un país tropical y tenemos mucha población campesina, son pacientes que normalmente se pueden presentar con este tipo de patologías. Hay otros factores de riesgo, pero que no están muy bien establecidos, como la invasión por el parásito de Modex. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vemos que este tipo de lesiones pueden aparecer en el área de la cara y el cuello, pero ya cuando tenemos afectación palpebral, vamos a ver que la mayoría de estas lesiones se van a presentar sobre todo en el párpado inferior, y esto secundario a que el párpado inferior es el que va a estar más afectado por la luz solar. Y seguido de esto vamos a tener afectación del canto interno en un 15%, luego el párpado superior en un 15% y el canto externo en un 5%. Normalmente esta lesión
es una lesión indolora y podemos tener 3 tipos de presentaciones. Una presentación nodular, que la mayoría de veces va a evolucionar a una presentación nódulo ulcerativa, y estas van a ser el 80% de las formas de presentación, y solo en un 2% vamos a tener una forma esclerosante, y el resto de formas van a ser formas difusas. Tener en cuenta que un hallazgo muy frecuente de estos pacientes son las telangiectasias, sobre todo en el área perilesional de estas lesiones. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo son las telangiectasias. Normalmente siempre van a estar a los lados. Y aquí vemos cómo es una lesión de manifestación clínica de aspecto nodular. Entonces vemos una lesión nodular perlada y con estos pequeños vasos dilatados en superficie, que son las telangiectasias. Recordar que van a tener un crecimiento lento, teniendo en cuenta que se puede demorar hasta 1 o 2 años para llegar a un diámetro de 0.5 centímetros. Y normalmente cuando va pasando el tiempo, esta lesión se va alargando y en la parte central de la lesión se van ulcerando y la vasculatura que teníamos se va moviendo hacia la periferia. Entonces ya esta lesión evolucionaría a una lesión nódulo ulcerativa. La otra forma de presentación clínica es la forma esclerosante, y esta se va a presentar como una lesión pálida, aplanada, con márgenes muy poco definidos y sobre todo asociado a la pérdida de las pestañas. Hay que tener mucho cuidado con esta patología, ya que es muy frecuente la confusión que genera con cuadros de blefaritis crónica. Entonces normalmente lo podemos diferenciar, ya que son cuadros que cursan unilaterales y van a tener mayor compromiso solo de un párpado, no compromiso de párpado superior e inferior, sino que solo de un párpado. Tener en cuenta que los manejos inadecuados de este tumor, sobre todo en la forma clínica esclerosante, pueden llevar invasión tumoral al sistema lagrimal, a la órbita y a la bóveda craneana, pero recordar que van a ser más invasiones locales más que metástasis, ya que este no tiene la característica de realizar metástasis. En cuanto a la patología, este es un tumor que va a derivar de las células basales de la epidermis, y lo que va a presentar característicamente son estas empalizadas alrededor de lóbulos de células tumorales, y también puede presentar esta diferenciación escamosa, que a la clínica la veremos como esta queratinización, lo que va a llevar a que las lesiones sean hiperqueratóxicas. En cuanto al manejo de estos pacientes, el objetivo principal siempre va a ser la resección completa del tumor. Los tumores próximos al canto interno son los que más van a estar relacionados con invasión orbitaria y senos paranasales. Entonces, cuando tenga este tipo de tumores y sospeche que haya invasión extrapalpebral, ya sea porque el paciente esté presentando una diplopia por el crecimiento de una masa intraorbitaria, siempre debo solicitar un TAC o una resonancia con contraste, en el caso pues para ver tejidos, para hacer el diagnóstico diferencial de que está pues comprometiendo estas estructuras. También que los tumores que no son totalmente resecados normalmente pueden presentar altas tasas de recidivas, y estos van a tener un comportamiento mucho más agresivo. En estos momentos, otras terapias alternas a la quirúrgica se tienen mucho interés en el imiquimod, pero me llamó mucho la atención que desde el 2012 la FDA aprobó el vismodegib, sobre todo en pacientes con vasos celulares metastásicos, ya que este va a inhibir la ruta del HET-HOC o la ruta erizo, y esta ruta se va a encontrar alterada casi en el 90% de los pacientes con carcinomas vasocelulares. Esta ruta va a estar relacionada con la activación del receptor de transmembrana SMO, que lo que finalmente va a hacer este receptor es la activación del oncogeno asociado al glioma, el GLI, y este va a estar muy relacionado con la proliferación y supervivencia y diferenciación de las células. Entonces, en este esquema lo podemos ver un poco mejor. Este es el receptor transmembrana SMO, que va a estar asociado con las proteínas, los oncogenes GLI. En el momento en que nosotros tenemos un vaso celular, esto va a estar activado y esto va a dar una señal para la transcripción de genes de la familia GLI, lo cual me va a llevar a aumento de la proliferación de estas células malignas, a diferenciación y a morfogénesis. Entonces, lo que buscan este medicamento es bloquear la señal del receptor para así no tener estas señales de supervivencia en estas células. En cuanto al carcinoma epidermoide,
tenemos que es un tumor mucho menos frecuente, ya que como hablábamos, el vasocelular va a ser pues el tumor que tenemos que llevarnos muy claro, porque está en el 90% de los tumores malignos, y este es típicamente mucho más agresivo que el vasocelular, ya que este puede presentar metástasis a ganglios linfáticos regionales en cerca del 20% de los casos. Este tumor también puede presentar diseminación pereneural hacia la cavidad intracraneal a través de la órbita, pero es mucho más raro. Este va a suponer solo el 5 al 10% de todos los tumores malignos del párpado y se puede originar de lesiones preexistentes como la queratosis actínica. Tener en cuenta que en pacientes inmunosuprimidos tienen mayor riesgo de presentar esta patología o pacientes con algunas patologías predisponentes, como sería la xerodermia pigmentaria. Los factores de riesgo, sobre todo, van a ser personas ancianas, con pieles también poco pigmentadas y antecedentes de exposición solar crónica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que va a tener predilección por el párpado inferior y por el borde palpebral, y vamos a tener también varios tipos de presentaciones clínicas. Pero recordar que ninguna de estas presentaciones o características que pueden presentar estas lesiones son patognomónicas. Tenemos la presentación nodular, que es la que vemos en la parte superior derecha, que se va a caracterizar por un nódulo hiperqueratósico que puede mostrar costras, erosiones y fisuras. También tenemos la forma ulcerativa, en la cual vamos a encontrar una lesión de base rojiza y con bordes evertidos, indurados, bien definidos, aunque normalmente no la vamos a encontrar como tan perlada ni va a presentar asociado telangiectasis. Y también la podemos encontrar en forma de cuerno cutáneo, pero es una presentación mucho más rara. Recordar que en algunas ocasiones es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial con un carcinoma vasocelular y por eso es que siempre que nosotros tenemos siempre una aproximación diagnóstica por las características clínicas, pero si no es posible hacer la diferenciación de forma clínica, siempre recurrir a la biopsia para tener un diagnóstico definido, saber qué exactamente contra qué nos estamos enfrentando. ¿Listo? Cositas que nos pueden ayudar a pensar en este tipo de lesiones es que normalmente no van a tener estas telangiectasias y que van a tener un crecimiento mucho más rápido y la hiperqueratosis se encuentra mucho más frecuente en este tipo de lesiones contra el vaso celular. En cuanto a la patología, este tumor va a derivar de las células escamosas a nivel de la epidermis y normalmente está compuesto por grupo de células epiteliales atípicas de tamaños variables con núcleos prominentes y abundante citoplasma eosinófilo dentro de la dermis. Estos tumores normalmente son bien diferenciados, pero pueden mostrar las típicas perlas de queratina y puentes intercelulares. Aquí vamos a ver las típicas perlas de queratinas por la mayor proliferación de queratina en esta patología. En cuanto al manejo, podemos tener que las lesiones pequeñas se pueden manejar con biopsia, solo con excisión primaria, pero las lesiones grandes siempre pues vamos a hacer primero, como les voy a mostrar al final, una biopsia para confirmar el diagnóstico y ya como si son lesiones muy grandes tenemos que planear la cirugía, luego de la biopsia y de confirmar el diagnóstico vamos a realizar una excisión completa, normalmente con cirugía de Mohs que nos permite saber exactamente que los bordes no estén comprometidos y luego de saber que no tenemos ningún borde comprometido ya podemos pasar a hacer la reconstrucción. Pero recordar que no podemos iniciar la reconstrucción sin estar seguros de que no hayan bordes comprometidos. Y también se ha planteado hacer biopsia de nódulo centinela, ya que esta patología tiene la capacidad de hacer metástasis linfática. En cuanto al queratocantoma, tenemos que es una patología que se considera parte del espectro del carcinoma epidermoide y esto ha sido una nueva caracterización, ya que antes se consideraba como una lesión benigna, pero al pasar de los años, múltiples publicaciones han recomendado que se incluya dentro de este espectro. Es un tumor raro de crecimiento rápido que posteriormente de esta evolución con un crecimiento muy rápido va a presentar una involución. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos los pacientes con tonos de piel claras, antecedentes de exposición solar crónica e inmunosupresión, sobre todo en los pacientes que están siendo tratados con inmunosupresión secundarios a trasplante renal. El 85% de estas lesiones las vamos a encontrar en la cara
y solo 5% van a tener compromiso palpebral. Podemos encontrar lesiones múltiples, pero sobre todo asociado a síndromes cancerígenos familiares, como sería el síndrome de Ferguson-Smith. En cuanto a las manifestaciones clínicas, podemos encontrar una lesión solitaria, hiperqueratósica en forma de cúpula y rosada. Normalmente, luego de encontrar una lesión en sus estados iniciales, esta va a duplicar o triplicar su tamaño en 2 a 3 semanas y luego va a dejar de crecer por 2 a 3 meses para luego sufrir una involución espontánea. Pero cuando sufre esta involución espontánea, normalmente las lesiones van a quedar en forma de cráter llenos de queratina. Entonces aquí en la imagen B podemos ver cómo la lesión pues, se va tornando más grande y poco a poco se va ulcerando en el centro y al final va a quedar con un gran cráter en el centro y en la parte de la periferia con sobrecrecimiento de queratina. Normalmente esta involución puede demorar hasta 1 año y va a quedar una cicatriz antiestética. Entonces las 2 razones por las que vamos a tratar esta patología y vamos a llevar a resección es primero porque esa involución puede comprometer todo el párpado y porque siempre tenemos que tener el diagnóstico diferencial con el carcinoma escamocelular. Entonces, ¿cuáles son claves que nos pueden ayudar a pensar en que el paciente realmente esté cursando no con esta patología, sino con un carcinoma escamocelular? Es que sea un curso largo de esta patología y que no sufra involución y que presente un comportamiento agresivo. El comportamiento agresivo se define como lesiones mayores a 5 centímetros de tamaño. En cuanto a la patología, tenemos que podemos ver engrosamiento epidérmico irregular, que es estas lesiones de aquí, de epitelio escamoso con acantosis. También podemos ver una transición brusca entre el área engrosada afectada y la epidermis adyacente, que es esta parte de acá, y esto normalmente se describe como una formación en hombro. Y también podemos encontrar cráteres llenos de queratina, como son estos de acá, y que a medida que va pasando el tiempo, pues van saliendo, y ya cuando pasa mucho tiempo, pues estos salen, y por eso es que tenemos de hiperkeratosis en periferia alrededor del cráter. En cuanto al manejo, tenemos que, aunque este tumor presente invasión local y las metástasis pues, son un poco frecuentes, se va a recomendar el tratamiento definitivo por las razones antes mencionadas, por las cicatrices antiestéticas, la involución total del párpado y el que tenga compromiso, que sea un carcinoma epidermoide. Podemos hacer una biopsia incisional para posterior excisión quirúrgica completa, ya que si tenemos una presentación difusa o no estamos seguros del diagnóstico, la biopsia nos va a dar el diagnóstico correcto y así planear la cirugía. Podemos hacer cirugía de MOS y luego ya de saber que no tenemos bordes comprometidos, ya pasaremos a la reconstrucción. Otras terapias usadas, tenemos el 5-FU, 5-fluoracilo, el metotrexate, también tenemos el 5-fluoracilo en crema, que lo podemos usar 3 veces al día, y las terapias con imiquimod, que ya habíamos explicado anteriormente. Entonces, un pacientico, vemos que inicialmente se le toma la biopsia en forma de punch, luego de esto, ya que se confirma el diagnóstico, se va a hacer resección completa de la lesión y sutura de esta por cierre primario. Y luego de esta, ya vemos cómo el paciente, al pasar de los meses, esta es una foto de los 2 meses posteriores, vemos cómo ya no hay lesión ni defecto pues, a nivel palpebral. Siguiendo, tenemos el carcinoma de células sebáceas. El carcinoma de células sebáceas es un tumor muy poco frecuente, que solo va a contar en el 2 al 7% de la totalidad de los tumores malignos a nivel del párpado. Es una tumoración agresiva que puede mostrar recurrencia local, regional y metastásica, y los factores de riesgo más asociados son personas de edad avanzada y sobre todo la población femenina la que va a estar afectada. Ese tumor va a tener origen en las glándulas sebáceas, sobre todo a nivel de las glándulas de meibomio, y como tenemos más glándulas de meibomio a nivel del párpado superior, este va a tener una leve predisposición a aparecer mucho más frecuente en el párpado superior, pero no solo se va a presentar en las glándulas de meibomio, sino en cualquier glándula sebácea. Entonces también podemos encontrar que se pueden originar de las glándulas de Sebes. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que hay 2 presentaciones clínicas. Podemos tener el nódulo solitario, que es una lesión solitaria, que normalmente va a tener un inicio a nivel del tarso profundo de la epidermis, y a medida que esta va creciendo puede adoptar un color amarillento asociado a la pérdida de las pestañas en esta área afectada.
En casos iniciales, la ulceración es rara, pero se puede presentar sobre todo en casos muy avanzados, y tener en cuenta de que esta patología es frecuentemente misdiagnosticada por chalazion. Pero entonces tener en cuenta que pues, el chalazion es una lesión que no va a comprometer estas estructuras anexas al párpado, y esta sí los va a comprometer. Entonces en la imagen inicial podemos ver la presentación de nódulo solitario, ¿listo? Y vemos que a medida que evoluciona puede adoptar este patrón de úlcera y este color amarillento. La otra presentación clínica es el engrosamiento difuso del párpado, y aquí lo que tenemos es un compromiso intraepitelial de la lesión que puede comprometer ya sea la conjuntiva tarsal, la conjuntiva vulvar, la córnea o la carúncula. Normalmente este se va a confundir mucho con cuadros clínicos de blefaritis crónica, pero recordar que este cuadro pues, se puede diferenciar ya que es un cuadro unilateral y que normalmente va a cursar con el engrosamiento de un solo párpado. Normalmente va a ser afectado el párpado superior. Otra parte importante que se me olvidó mencionarles es siempre vertir el párpado del paciente, donde podemos ver ese compromiso de la conjuntiva tarsal y pues hacerlo de rutina. En cuanto a la patología, ese tumor va a estar compuesto por lóbulos de células con citoplasma pálido y espumoso, sobre todo por la presencia de vacuolas llenas de lípidos, como estas que vemos aquí. Por acá hay más, por acá hay más. También podemos tener presencia de grandes núcleos hipercromáticos, como vemos aquí, y es frecuente la expansión paguetoidea. Esto lo que hace referencia es a la diseminación del tumor solo a la parte del epitelio. Entonces, no solo va a tener afectación del epitelio del párpado, sino que también puede pasar al epitelio de la conjuntiva, y este se va a presentar en un 44 o un 88% de los pacientes con afectación de carcinoma de glándulas sebáceas. En cuanto al manejo, el manejo adecuado siempre va a ser la excisión quirúrgica. Ya si la lesión es muy grande, siempre recordar la biopsia incisional, y en patrones difusos siempre se debe realizar múltiples biopsias para confirmar el tamaño del tumor y así saber hasta dónde llega el tumor y así planear la cirugía para resecar todo el tumor. En las lesiones con compromiso profundo podemos hacer una excisión quirúrgica, pero cuando la lesión solo tiene compromiso a nivel de la epidermis por esta expansión paguetoide, se puede realizar manejo con crioterapia. Entonces, para eso también nos ayuda la histopatología, para saber en qué partes solo tengo compromiso de la dermis o en qué partes tengo compromiso de la epidermis. Y también, si el paciente presenta compromiso del epitelio conjuntival, puede usar mitomicina en gotas oftálmicas para tratarlo. En cuanto al compromiso de la conjuntiva tarsal, normalmente este va a requerir resección y posterior reconstrucción con injerto de la lámina posterior. Ese tema lo vamos a tratar en la charla que viene. Y si el compromiso de la órbita anterior, se recomienda siempre la exenteración orbitaria por el riesgo de que presente metástasis. Realmente la radioterapia no va a tener un papel claro en este tipo de tumores, y la quimioterapia sistémica se puede usar en el momento antes del evento quirúrgico para hacer reducción del tumor o como prevención para las metástasis o ya sea como tratamiento ya para una enfermedad diseminada. Tenemos el melanoma. El melanoma es un tumor de origen del neuroectodermo. Normalmente se va a desarrollar en partes expuestas al sol en adultos con pieles poco pigmentadas. Esta puede ocurrir en el párpado, ya sea por afectación primaria del párpado o como una lesión metastásica secundaria a melanomas distantes. En cuanto a las manifestaciones clínicas y patológicas, normalmente el melanoma del párpado va a ser igual a los melanomas de la piel, y este va a contar para el 1% de todos los tumores malignos del párpado. En cuanto a las manifestaciones clínicas, siempre tenemos que sospechar de un melanoma cuando presentemos, un paciente se nos presente con una lesión pigmentada de crecimiento reciente, cambios en una lesión pigmentada previa, por lo cual es importante que estos neus que hablamos en la anterior charla, siempre llevar un registro fotográfico o realizar una excisión. En pacientes con lesiones con tumores de bordes irregulares, en pacientes que presenten lesiones asimétricas o que presenten cambios en su coloración. Normalmente va a tener una leve predilección por el párpado inferior, un 66%,
y tener en cuenta que no solo las características de la pigmentación es las que nos pueden llevar a pensar en esta patología, ya que sobre todo a nivel del párpado, casi el 50% de las afectaciones palpebrales pueden cursar con melanomas amelanóticos. Entonces, esto lleva a que pues, se dificulte mucho más el diagnóstico de esta patología y lo que nos lleva a pensar que siempre que pensemos en una lesión maligna, hacer biopsias para confirmar el diagnóstico. Eso pues quiero que les quede muy claro. Como los otros melanomas a nivel cutáneo, este también puede presentar recurrencia y presentar sobre todo extensión a órbita y al sistema nervioso central por expansión linfática y vascular. Entonces aquí podemos ver en las imágenes cómo es una lesión pigmentada, podemos que bordes irregulares, aquí también lo vemos y esta por ejemplo acompaña una úlcera a nivel del párpado inferior. También podemos encontrar lesiones mucho más pedunculadas como la imagen de arriba y la imagen inferior. Aquí podemos ver otras imágenes, podemos ver esta que tiene afectación del párpado superior con una lesión hiperpigmentada irregular con diferentes tonos de color y vemos que esta también está teniendo compromiso a nivel de la conjuntiva vulvar y tarsal a nivel inferior. Y aquí en la imagen de la derecha podemos ver la afectación del párpado inferior por melanomas amelanóticos. Vemos que aquí tiene compromiso el párpado inferior y vemos cómo las estructuras anexas pierden esa función. Vemos que el paciente no presenta pues caídas de las pestañas y al igual que en la imagen inferior vemos cómo tiene compromiso de esas estructuras anexas. En cuanto a la patología, esta se va a caracterizar por la proliferación de melanocitos atípicos que tienden a invadir la dermis y a presentar esta metástasis linfática. Entonces aquí lo podemos ver, estas son células hiperpigmentadas que normalmente van a ir a la dermis y después de atravesar la dermis es que van a presentar estas metástasis linfáticas. Hay evidencia, como lo mencionábamos en la charla anterior, de que nevus preexistentes en un bajo porcentaje, pero un porcentaje considerable, pueden presentar transformación a melanoma, por lo cual siempre hay que llevar un registro fotográfico y llevar un control muy adecuado, muy constante de estos pacientes con nevus a nivel palpebral. En cuanto al manejo, tenemos que desde un tiempo reciente para acá tenemos los inhibidores del BRAF y tenemos que tener en cuenta que casi el 60% de los melanomas cutáneos, porque esto es un melanoma pues cutáneo, van a presentar esta alteración a nivel del BRAF. Entonces para esta tenemos los diferentes biológicos que sería el dabrafenib o el bemurafenib. En cuanto a los inhibidores del MEK, tenemos que tener en cuenta que esta alteración solo se va a presentar en el 15 al 30% de los pacientes y tenemos diferentes biológicos como sería el trametinib o el bimetinib. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Normalmente estas vías están relacionadas, la vía del BRAF y la vía del MEK, para la proliferación y supervivencia celular. Entonces, lo que van a hacer ellas es que se van a unir a, a estas moléculas del BRAF y del MEK y van a inhibir esta vía. Entonces, lo que van a hacer es inhibir la proliferación y supervivencia de estas células malignas. Luego de esto, pues siempre se tiene que plantear la opción de cirugía. Podemos hacer una excisión quirúrgica y luego ya que se confirme pues que no tengo compromiso de los bordes, ya se pasaría a la reconstrucción del párpado. Siempre tener en cuenta que cuando tengamos un paciente con una lesión por melanoma, siempre revisar los ganglios preauriculares o submandibulares, ya que si tengo compromiso de estos ganglios, posiblemente el paciente ya esté cursando con metástasis linfáticas. Y ya cuando el paciente tenga compromiso orbital, siempre tengo que realizar exenteración. Y a estos pacientes cuando tengan metástasis ya diseminadas, pues siempre pensar ya sea en los biológicos, si tiene como tal la mutación, o en quimioterapia. Luego tenemos el carcinoma de células de Merkel. El carcinoma de células de Merkel es también conocido como carcinoma neuroendocrino y esta va a ser una neoplasia maligna poco frecuente de rápido crecimiento que puede mostrar recurrencia local o metástasis a distancia en un 10 a un 50%. Esta se origina de los receptores neuroendocrinos de la piel y membranas mucosas conocidos como células de Merkel. Estas lo que median son el reconocimiento de sensaciones del tacto y como es un tumor tan raro, normalmente estos pacientes en el momento de hacer el diagnóstico ya casi el 50% de estos van a tener metástasis. En cuanto a las manifestaciones clínicas,
podemos encontrar que el 10% de todos estos tumores van a presentar afectación palpebral o de la piel periocular, pero 64% de estos pueden presentar afectación del párpado superior, 13% afectación del párpado inferior y solo el 11% va a presentar afectación del canto. Lo que vamos a encontrar va a ser un nódulo no doloroso de color rojizo o violáceo, como lo podemos ver en la imagen de acá, a nivel del margen palpebral. Este puede presentar telangiectasias a nivel periférico y también se confunde mucho con el chalazo. Entonces aquí vemos vemos las presentaciones clínicas, que es este nódulo color rojizo o violáceo, y aquí podemos ver cómo tiene compromiso el párpado superior, y pues que si nosotros no hacemos una correcta evaluación, pues podríamos caer en hacer un diagnóstico de chalazo, que es un diagnóstico incorrecto. En cuanto a la patología, este va a estar compuesto de lóbulos de células malignas pobremente diferenciadas con núcleos redondos ovalados con cromatina dispersa. También podemos encontrar figuras mitóticas dispersas, pero normalmente estas características no son patognomónicas de este tipo de lesiones, por lo cual siempre se tiene que complementar con inmunohistoquímica para hacer un diagnóstico adecuado. En cuanto al manejo de este tipo de lesiones, lo que se requiere siempre es hacer una excisión quirúrgica amplia mediante cirugía de Mohs y siempre verificar que si hay compromiso linfático, verificar si hay compromiso linfático o no por el riesgo de esta lesión de llevar a metástasis. Cuando hay metástasis, siempre llevar a terapia coadyuvante con radioterapia o quimioterapia, pero pues en lo que encontré realmente no hay una evidencia que soporte que estas terapias van a llevar a un mejor pronóstico del paciente. El 10% de estas pueden tener recurrencia local y el 19% puede tener metástasis a distancia. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una lesión, vamos a hacer una excisión romboidea, al paciente se le marca la lesión, luego se hace la excisión completa de esta, sabiendo pues que no hay ningún borde comprometido y ya posteriormente en un segundo evento quirúrgico ya se va a hacer la reconstrucción del párpado. Luego tenemos el sarcoma de Kaposi. El sarcoma de Kaposi va a ser un tumor maligno de origen vascular y es un tumor que va a estar muy relacionado con pacientes jóvenes, sobre todo pacientes jóvenes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana en estadios avanzados, ya en etapas pues sí. Pero recordar que no solo este tumor maligno se va a encontrar en este tipo de pacientes, sino que se puede encontrar en pacientes inmunosuprimidos por otras causas. Entonces también tener en cuenta que se pueden dar en pacientes inmunosuprimidos secundarios a trasplantes renales. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo que vamos a encontrar son lesiones subcutáneas de color rojizo, violetas o cafés y pueden tener diferentes formas clínicas, ya sea una forma difusa, nodular o una forma pedunculada. Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales que podemos encontrar el granuloma piógeno, el hemangioma cavernoso, un melanoma melanocítico y los linfomas. Entonces aquí en las imágenes podemos ver cómo es un nódulo violáceo. Podemos ver que no solo va a tener esta presentación clínica de color violáceo, sino que también se puede encontrar un nódulo de color café y vemos que podemos encontrarlo como una lesión única o como una lesión múltiple, como sería el caso de la imagen de la derecha inferior. En cuanto a la patología, lo que vamos a encontrar es una red de células endoteliales proliferativas que van a formar canales vasculares y al formar estos canales vasculares es lo que va a llevar a tener este color característico de este tipo de lesiones, que es el color violáceo o rojizo. En cuanto al manejo de estos pacientes, el manejo siempre se tiene que enfocar en la causa de inmunosupresión subyacente. Entonces los pacientes con VIH hacia la terapia HAART, la terapia antirretroviral, o en los pacientes inmunosuprimidos por otro tipo de causas, mejorar el estado de inmunosupresión de estos pacientes, sobre todo en los pacientes con trasplantes renales. En las lesiones extensas, normalmente vamos a preferir el uso de quimioterapia y tener en cuenta que este tipo de lesiones son muy radiosensibles. Entonces, si tenemos lesiones a nivel del párpado, podemos usar radioterapia que van a controlar de forma muy efectiva este tipo de lesiones, pero tener en cuenta que la radioterapia también puede tener sus efectos adversos, sobre todo a nivel conjuntival y corneal. Entonces, es una paciente que tenía una lesión por sarcoma de Kaposi a nivel del párpado inferior
y luego de hacerle radioterapia solo en el nivel del párpado, podemos encontrar que 2 meses después ya la paciente pues no presenta la lesión. Pero el manejo siempre tiene que ir enfocado a hacer el control de la inmunosupresión del paciente. Entonces, pues ahí nombramos los tumores malignos más frecuentes y vamos a dar como unas generalidades pues, para la charla que viene. Entonces, este es el esquema que nosotros debemos de seguir siempre que tengamos una lesión maligna. Entonces, siempre pensar en biopsia, la biopsia incisional o la excisional para confirmar el diagnóstico y planear la cirugía. Luego de esta biopsia y que ya tengamos un diagnóstico adecuado de esta lesión, procederemos a hacer una excisión quirúrgica. Entonces, lo que buscamos con esta excisión quirúrgica es hacer la resección de la mayor parte del tumor, pero de igual forma conservando la mayor cantidad de tejido sano posible. Luego de esto, confirmar si en el momento de la cirugía, confirmar si estamos teniendo márgenes libres, y esto lo podemos hacer de 2 formas, ya sea con una sección congelada estándar o la cirugía de Mohs. Esta la vamos a explicar en la siguiente charla. Y ya después de saber que no tengo compromiso de estos márgenes, en un tercer paso, vamos a ir a la reconstrucción. Entonces, la técnica de elección va a depender de la cantidad de tejido resecado que yo, secundario pues a la cantidad de tumor que tenga. Y después de esto, yo voy a pensar en hacer una reconstrucción solo de la lámina anterior, una reconstrucción de la lámina posterior, o en algunos casos, cuando hay un compromiso muy grande, si hay compromiso de las 2 láminas, hacer una técnica combinada. Y nada, los invito pues en el próximo lunes, en mayo 25, vamos a hacer la segunda parte de la revisión, en donde vamos a tomar pues como tema los diferentes procedimientos quirúrgicos y la parte reconstructiva de los tumores malignos. Muchísimas gracias. Demos un segundito. Ya le ayudo aquí. Listo. Bueno, muchas gracias, Jonathan. ¿Y me escuchan bien? Porque estamos cerquita con Jonathan, que no haga eco. Bueno, ¿algún comentario? Dentro de los participantes tenemos al doctor. Vamos a ver si sigue por acá conectado, que luego que se me desconectó. Doctor Federico Serrano, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está? Sería una dicha poder escucharlo y que nos aporte a esta gran cantidad de patología que tiene el borde del párpado. Joder. ¿Sí? Hola. Hola. Bueno, ¿algún comentario dentro de los participantes? Antonio. Alejandra, hola. ¿Algún comentario? Antonio, buenos días. Antonio. La doctora Amparo en Bogotá, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, gracias, cuidándome mucho. Hola. Quisiera hacer un comentario respecto a las metástasis de los carcinomas vasocelulares que el doctor Jonathan comentó. Pues en general se refieren como que son malignos porque destruyen localmente, pero las metástasis son extraordinariamente raras. Hay reportadas en textos antiguos como el de Zimmerman, por ejemplo, se reportan vasocelulares muy amplios, de mucho tiempo de evolución, con metástasis, por ejemplo, en pulmones, ¿no? Pero yo pues estoy desactualizada, no sé si hasta el día de hoy se reportan de pronto en países con mucha miseria, con mal sistemas de salud, de pronto como el nuestro. No sé si actualmente se siguen reportando metástasis de carcinomas vasocelulares, porque en general son muy... Hola, Doc, no, normalmente el vaso no está, estoy de acuerdo con lo que usted dice. Normalmente no está asociado el vasocelular a metástasis, solo en la invasión local. Bueno, muchas gracias. De pronto, otro comentario era con respecto a experiencias
con las lesiones del canto medial pigmentadas. ¿Cuál es el paso a seguir? Quería preguntarles a ustedes que están ahí, que uno usualmente cuando tiene una lesión a nivel de la carúncula pigmentada, pues debe sospechar o hacerle un seguimiento, y quería preguntar de pronto a Ángela Juliana en Bogotá, al doctor Federico, ¿qué hacen ustedes? Alejandra Villarraga en Argentina, ¿qué hacen ustedes con las lesiones del canto medial que compromete la carúncula pigmentadas, que uno las empieza a observar y empiezan a hacerse con cambios de color más brillantes y uno empieza a sospechar que puede haber algo ahí? ¿Ustedes siempre las retiran o esperan y la observan? Primero felicitar a la charla del doctor Córdoba, que estuvo excelente. Y Antonio, yo la sigo y si veo que hay algún cambio o el paciente refiere molestia o enrojecimiento de la zona o aumento de tamaño, yo prefiero retirar la carúncula entera con un buen margen y listo, sin problema. Y si era una melanosis y si no era, sí, no va a cambiar en la funcionalidad ni no va a tener mayor malestar el paciente. Esa es mi opinión. Ok, bueno, gracias. Y para la charla del doctor, con respecto a las biopsias de lo que es el vaciamiento ganglionar, hoy cada vez se hace menos porque a veces los pacientes llegan antes, salvo cuando palpamos o tocamos, ¿sí?, un aumento marcado de los ganglios, principalmente los preauriculares, y generalmente nosotros solamente hacemos sí o sí vaciamiento, toma de biopsia a los Merkel. Por indicación de los médicos, operamos normalmente con alguien de cabeza y cuello, nosotros reseccionamos, reconstruimos y todo, y ellos hacen el vaciamiento del preauricular y del asociado a la parótida, ¿sí? Normalmente, hoy en día usamos menos, cada vez menos, salvo si hay una adenopatía marcada. Perfecto. ¿Y la técnica de Mohs qué tanto la estás usando? Nosotros acá, pues prácticamente hacemos biopsia por congelación. Algunos compañeros, pues, tienen su colega que es dermatóloga y viene una de las colegas y hace Mohs, y eso van y vienen, duran 6, 7 horas las cirugías, y después yo usualmente hago biopsia por congelación. ¿Tú qué experiencia tienes con el Mohs? No, lamentablemente en el hospital que yo trabajo, en el hospital de clínica, si bien es un hospital de la facultad de la UBA, no tenemos, es decir, hasta hace poco no teníamos Mohs, usamos solamente por congelación y nunca tuvimos ningún problema, ni inconveniente, ni nada. Y también a nivel privado uso a congelación porque es difícil conseguir Mohs, salvo en alguno o dos hospitales privados o a nivel privado, y realmente es muy costoso. Desde este año, desde fines del 2019, el servicio de cirugía cuenta con Mohs, pero bueno, como todo hospital público es muy difícil que todo esté coordinado y que se pueda realizar. Así que bueno, algún paciente con recidiva de carcinoma vasocelular que nos llegan, los derivamos a la gente de cirugía plástica, que es la que tiene el Mohs más a mano. Pero todavía no coordinamos hacer un paciente juntos, todavía no pudimos. Sí, no es tan fácil, no es No es nada tan fácil. No es tan No es fácil. fácil. Y realmente con la congelación nos va muy bien, es Nos va muy decir. bien, eso. Ok. Sí, esa es una ventaja. Ingrid Salazar en Barranquilla, ¿tienes experiencia con el Mohs? Hola Toñito, buenos días. No, nosotros Ingrid, buenos días. no tenemos Mohs aquí en Barranquilla. Es complicado, hacemos lo mismo que hacen ustedes. Ok, ok. Y Julián Espinosa en México, cuéntanos tu experiencia con Mohs. Ustedes dieron estos días una charla sobre tumores malignos. Sí, Antonio, pero en el Conde Valenciana tampoco usamos el Mohs. Hacemos, o sea, si necesitamos algún resultado intraquirúrgico, lo hacemos por congelación también. Okay. Pero en general hacemos una resección amplia y la reconstrucción ahí en el mismo, y ya esperamos el resultado, que pues esperando que salga, o sea, como que confiamos en los márgenes amplios y esperamos que salga negativo.
solamente si en casos muy particulares hemos hecho por congelación. Ok, perfecto. ¿Y alguna observación, Julián? Ustedes que tienen fresquito el tema. No, pues estuvo muy bien toda la charla, muy completa, me pareció bien. Lo único, el queratocantoma que dice que o sea, si es bien discutido, si maligno o benigno, pues yo pienso que sí se debe considerar benigno, pero tener todas las precauciones necesarias. Ok. Bueno, gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Rocío, ¿algún comentario? Carmenza, Antonio, ¿me escuchas? ¿algo que quieres para hablar? Carmenza. Antonio Rafael Arango. Hola, Rafa, de Medellín. ¿Cómo estás? Aquí voy manejando. Puede ser que no me vea un policía porque no tengo manos libres. Bueno. Pero bueno, te quería decir que en una filmina que muestra el residente, que lo felicito porque realmente muy bonita la charla y muy clara su vocalización y los temas muy bien expresados, muy claro. Eso es un tema, puede ser muy complejo, pero lo hizo ver fácil aparentemente. En la diapositiva donde dice el resumen pues, de cómo deben abordarse las lesiones, sale que se debe resecar la mayor parte de la lesión y después dice que confirmar bordes libres. No me quedó bien claro eso porque en general pues la filosofía es sacar toda la lesión, no la mayor parte. Pues cuando se está abordando, una vez que se hace la biopsia incisional y ya se tiene el diagnóstico, pues después sigue sacarla todo la lesión. No sé si no capté bien esa filmina, que nos explique un poquito mejor, puede ser que yo la interprete mal. Ok, sí, aquí me está diciendo que sí. Entonces, sí, siempre que hacemos estos abordajes de lesiones, la idea es resecarlo completo. Si tenemos sospecha de que hay una resección incompleta, ampliar el borde y después nos encargamos de ver cómo vamos a reconstruir. Pero lo más importante son los márgenes de seguridad que vamos a dejar a cada lado de la lesión. Muy importante, si que hay una resección completa, o hacemos una biopsia, que es una cosa, o hacemos la excisión completa de la lesión y su posterior reconstrucción. Gracias, Correcto. Rafael. No, a ti, gracias, Antonio. Felicitaciones. Gracias. Antonio. Hola. Antonio. Sigue. Un comentario final. Ustedes recuerdan al doctor José Ureta, ¿verdad? Claro. El doctor José Ureta dirigió por mucho tiempo en cancerología la sección de oftalmología dentro de cabeza y cuello. Entonces, con la dificultad que había para el MOSH, es decir, que no se hacía, pero era pues lo ideal, el gol estándar. Bueno, en cancerología también había esa dificultad y recuerdo que a veces los pacientes en la patología se reportaba compromiso de algún borde, ¿no? Entonces, el doctor Ureta, y en esa época lo revisamos, decía que el mismo trauma quirúrgico hacía que esas células que pudieran haber quedado comprometiendo un borde, el mismo trauma quirúrgico las iba a debilitar de tal manera que después no se expresaban y se quedaban viendo los pacientes 2 años después y efectivamente así hubiera salido un borde comprometido, no recidivaba, pero en vasos celulares, ¿no? Eso era lo que quería comentar. Sí, Amparito, eso sigue igual. Yo tuve el año pasado, o hace 2 años, un paciente con una reconstrucción muy grande, biopsia por congelación, margen libre, y cuando me llegó la patología decía que en el canto lateral, después de un Mustardé, que había compromiso. Realmente la llevo observando ya más de 2 años y va bien, pero esa paciente viene cada 4 meses. Cualquier signo le digo que a la paciente que se venga, pero viene a control. Carmenza Pérez, tienes un comentario en Medellín, te escuchamos. Hola Carmenza, ¿nos escuchas? Te abrimos ya el micrófono. Hola. Rocío, estás pidiendo la palabra. No, esto es otra cosa. Pero es la que están dando. Antonio, ¿cómo estás? Es Rocío. Hola, Rocío. Una llamada de Bueno, mira, sí, felicito al presidente. Realmente estuvo bastante clara la exposición.
bastante didáctica. Yo solamente te quería comentar era que, sobre todo en esos pacientes con sospecha de carcinomas de glándulas de meiomio, nosotros hacemos biopsia intraoperatoria. Y siempre la observación es que en todo tipo de, o sea, muchas veces no conformarnos con que hasta aquí creo ver las características patológicas de la lesión y Perdimos conexión, Rocío. No se escuchó. Se perdió conexión. Andrea está pidiendo la palabra. Andrea, tienes la palabra. Ya te abrimos el micrófono. disculpa, Antonio, se me fue la conexión. Ah, bueno. Rocío, volvió. Dale. Hola. Ajá, aquí estoy. No, sí, está muy inestable la conexión por acá. No, te decía que todas esas lesiones es muy útil el usar bien el microscopio a gran aumento, porque muchas veces las características macroscópicas de la lesión nos puede decir más o menos hasta dónde llega la lesión y el margen que debemos obtener. No conformarnos quizás con 1 milímetro, 2 milímetros más, sino ser un poquito más amplio, ¿ok? Un poquito más goloso, de manera de obtener la resección completa de la lesión. Y en nosotros particularmente no usamos técnica de MOS, no hemos tenido el acceso a este tipo de técnicas, sobre todo a nivel público. Y en privado lo que utilizamos son las, lo que te digo, las biopsias intraoperatorias, pues. Ok. Bien importante lo que abonas ahí. Usualmente nosotros operamos con microscopio estas lesiones, resecamos bajo microscopía, entonces uno está dejando unos márgenes macroscópicamente y visualmente sanos. Carmenza, tienes la palabra. La doctora Carmenza Pérez desde Medellín. Puedes hablar, Carmenza. Hola. No te escuchamos. Hola. La doctora Andrea tiene las palabras, también tiene el micrófono abierto. Buenos días para todos, excelente charla, gracias doctor por darme la palabra. Yo hago biopsia por congelación, la considero siempre en mis pacientes como primera elección cuando llegan a mí, pero me gusta la técnica de MOS cuando tengo recidivas o me llegan de otros colegas que están los tumores recidivados, siempre opto por la técnica de MOS. También la considero en aquellos pacientes que tienen poco tejido para poder hacer una reconstrucción. Entonces también me gusta hacerlo en pacientes jóvenes que no tengan demasiado tejido. Pero pues hago las dos, no la hago, en MOS me apoyo en la doctora Francisca, que es la dermatopatóloga con la que trabajo ahorita. ¿Eso en el hospital? No, pues yo lo refiero, si estoy en Colsanitas, yo hago la remisión a cirugía de MOS y ella los valora, los opera en su clínica y me hace llegar el paciente en la jornada de la tarde y yo les hago la reconstrucción. Ah, bueno. O sea, lo hacen en dos sitios diferentes. Ella hace la resección ampliada. Ella hace la resección ampliada, me manda la foto, me manda la historia clínica antes de que el paciente me llegue y yo voy en la tarde a Colsanitas y hago la reconstrucción. Pero para recidivas siempre hago MOS para recidivas, sin importar el patrón histológico. Ok. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la aporte. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz semana. Gracias a la Universidad Javeriana Cali por permitirnos estar en este espacio, a la Clínica de Oftalmología de Cali. Y para la otra semana los invito a ver la segunda parte donde vamos a hablar sobre la reconstrucción de todos estos casos, las técnicas quirúrgicas de reconstrucción. Gracias por acompañarnos. Feliz semana. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias por la asistencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias al expositor. Gracias. Felicitaciones, Jonathan. Muy bien.